Muy buenas tardes, mi nombre es Rocío Muñoz y nos encontramos en la asignatura de Contabilidad y Costos para los alumnos de Técnico Veterinario de la sede Puente Alto de la Escuela de Recursos Naturales y esta es nuestra última clase, con entrega de contenidos y la prueba final de este ramo es el próximo miércoles 24, es decir, la próxima semana. Es una prueba online de 10 preguntas solo de materia, donde entra la materia de contabilidad, de costos y de presupuestos, que es la última que vamos a pasar hoy. ¿Ya? Es solo de materia, por lo tanto hay que estudiar materia y ya estaríamos terminando este ramo la próxima semana. Como ustedes tienen 3 notas, la primera nota va a valer un 30%, la segunda, que es la del próximo miércoles, va a valer un 40% y la nota por participación en clase va a valer un 30%. ¿Ya? Y ahí tenemos la ponderación de nuestras 3 evaluaciones del semestre, unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Por lo tanto, me queda pasar el último concho de materia y de eso se va a tratar la clase de hoy. Es importante que para la prueba solo repasen materia, repasen los PPT, repasen esos contenidos. Yo se los voy a dejar todo arriba hoy para que desde hoy empiecen a estudiar lo último que les falte. ¿Ya? El examen transversal es solo de conocimientos. El examen transversal es solo de conocimientos, por lo tanto va a ser muy parecido el examen transversal a la prueba que vamos a tener el próximo miércoles. ¿Ya? No se les va a pedir que hagan ningún tipo de ejercicio porque de acuerdo a esta modalidad teórica no podemos considerar los prácticos que tienen que ver con los ejercicios matemáticos. ¿Ya? Así es que este ramo tiene este enfoque un poco más administrativo. Sí, la exhibición es de notas igual o mayor a 5,5. Por lo tanto, como pregunta Alexandra, si es que acaso uno se puede eximir, sí, efectivamente usted se puede eximir, no hay problema. Existe esa posibilidad. Yo espero hoy tener las notas de participación, no sé a qué hora, porque estoy de verdad bastante colapsada. Estoy un poco atrasada con los compromisos también de nuevo con ustedes, porque bueno, la semana pasada tuve un pequeño accidente casero, me caí de la escalera. Me saqué la reconcha de la lora en una caída eterna, es una escalera de 3 partes y caí por las 3 partes. Por suerte no llegué hasta el final, en el tramo más largo ahí me salvé, pero estoy tan gorda que no quedé ni siquiera con un moretón, no quedé ni con una luxación, no quedé quebrada, nada, me saqué la reconcha de la lora y reboté, caí blandito. Sí, buenísimo, así que la gordura tiene sus ventajas. Eso. Así es que me atrasé un poco con las cosas porque quedé así como adolorida, ¿no? Quedé adolorida, así es que eso me costó un poco mantenerme sentada para trabajar en el compu. Así que les pido disculpas por eso y todo. Vamos a partir con nuestro último tramo sobre la materia de presupuesto. Esta es la materia que entra para la próxima prueba. Todas estas diapos. Y con esto ya estaríamos terminando y no tendríamos más clases. Tengo que poner al día unos ajustes de la asistencia, pero estamos perfectamente bien. ¿Ya? Eso, yo también estaba pasando lista, se me olvidó. Cayul no ha llegado, Fabres está, Nashla Fuente Alba, nunca más supe de ella, Lisana también, Camila Yanca apareció, Raúl López llegó, no ha llegado don Raúl López. Acá está. Ausente Yanca, no, pues Yanca está presente, ausente está la Nashla. Ausente está la Nashla. Scarlett Navarro está, sí. Cristian Retamal, no está Cristian Retamal. ¿Cierto? A la Camila Yanca se le cae por la chupalla. Scarlett Ruilar está, Alexandra está, la Francisca Salas no está. La Danitza Vázquez dijo que no podía. Y está José Luis Aldívar y ahí tenemos la asistencia lista. Ya, vamos con la materia de hoy. Les recuerdo que las reglas de esta sala es que no hay reglas, pueden interrumpir en cualquier momento, pueden hacer las preguntas que ustedes estimen convenientes. ¿Ya? Eso. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Algo? ¿Alguien quiere decir algo?
¿No? ¿Alguien? Ya, ok. Partimos entonces nomás. Gracias, don José Luis, por contestarme, tan amoroso usted, como siempre. Les recuerdo que hoy día pueden seguir acumulando puntaje. La última vez que van a acumular puntaje de participación. Y además que todavía no se ha conectado la Karen Cayul, por lo tanto todavía están a tiempo de acumular más puntaje que ella, que es una de las que ha acumulado más puntos en estas clases. Se pueden eximir de la prueba de la próxima semana con un 7 al libro. Eso significa que con ese 7 es muy probable que usted ya se pueda considerar incluso eximido o eximida del examen. ¿Ya? Eso lo van a saber la próxima semana. Ya, vamos a partir. Esto es... Ahí sí. Dice así. Nosotros estábamos en un contexto de presupuesto, donde yo les dije que existían los presupuestos financieros y los presupuestos de operaciones, que esos eran los más frecuentes. Los presupuestos financieros eran los que respondían a un proceso presupuestario de capital, que es un proceso para hacer presupuestos, pero que son presupuestos a largo plazo, de 5 a 10 años en el futuro. En cambio, los procesos presupuestarios de capital son procesos que nos permiten elaborar presupuestos de un año, ¿ya? Y me parece que ese es como el más práctico y el más útil para ustedes y para mí. Presupuestar para el año que viene. Y lo que se hace básicamente en un presupuesto de operaciones es que yo hago una secuencia de otros, así como subpresupuestos, ¿ya? Entonces, para presupuestar el año que viene, yo lo primero que hago es poder identificar o establecer cuáles son las ventas posibles que yo puedo llegar a tener el próximo año, ¿ya? Eso significa que con eso de las ventas del próximo año yo puedo decir, ok, yo creo que así como están las cosas, nosotros podamos lograr este monto de venta. Y luego vienen los encargados de producción que te dicen, la verdad es que es difícil vender eso porque entonces tendríamos que comprar maquinaria, porque nuestra capacidad está un poco limitada, entonces hay que renovar estos equipos y probablemente recién ahí podamos cumplir con esas ventas que se están aplicando. Y cuando tú tienes establecida la cantidad que vas a producir, ya sea porque lo estableció tu presupuesto de ventas o porque tu capacidad productiva tiene un límite, cuando se establece la cantidad que se va a producir, es ahí cuando entonces yo comienzo a programar todos los dineros que necesito para producir esa cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que tengo este presupuesto, por ejemplo, aquí de materias primas. Tengo un presupuesto de materias primas, que es el presupuesto que me dice cuánta plata tengo que usar para insumos, para materiales que necesito para lograr producir. Entonces, por eso dice aquí en la diapositiva que es a partir del programa de producción, cuando yo ya sé cuánto tengo que producir, que yo puedo obtener desde ahí la necesidad de materias primas que voy a tener durante el año y puedo calcular el monto, puedo calcular el valor, justamente estimando esos valores diciendo, ok, si las materias primas me costaron tanto este año, entonces el próximo año me van a costar, otro tanto, ¿ya? Entonces yo puedo programar las materias primas sabiendo de antemano cuánta materia prima yo necesito para producir por producto. ¿Está clara esa parte o no? ¿No? ¿Sí? ¿Es que aclaro el presupuesto de materias primas? Yo necesito que me contesten. No me puedo quedar así. Gracias. Así, reclámeme nomás, sí, pero profe, lo que pasa es que no le puedo contestar a cada rato, no es que tengo el celular en la mano. Si eso yo también lo puedo entender, ¿ya? Ya, entonces. Ya, presupuesto de materias primas, check. Después del presupuesto de materias primas viene, porque esa era la parte fácil de la clase de hoy, viene la parte más difícil que es el presupuesto de mano de obra. ¿Ya? Y son los presupuestos de mano de obra los que a nosotros en el fondo nos permiten comprender bajo qué figura está la mano de obra. Antes de eso, yo quiero que ustedes, no sé si acuerdan de este diagrama. Espérenme, les voy a compartir la pizarra.
acá está la pizarra en blanco, voy a hacer unos circulitos, ¿eh? Voy a hacer unos circulitos. Tengo este circulito, no me quedó tan bien, pero bueno. Tengo este circulito, y creo que ahí son, ¿no? Este aquí. Dale, estoy aprendiendo, ¿eh? Ájale. Ahí sí. Como que este me quedó muy gordo. Este me quedó muy chico. Lo vamos a agrandar un pelo. Ya. Yo les hice una vez un diagrama así y espero que ese diagrama se entienda. Ese diagrama habla de la configuración de los costos, por ejemplo. Entonces yo tengo costos que se llaman materias primas, tengo costos que se llaman, perdón, materias primas, mano de obra, costos indirectos, gastos de administración y ventas y finalmente costos totales. ¿Ya? Entonces, lo que yo les dije alguna vez era que, muévete, concha mi madre, ahí sí, perdón, eso no se dice en esa mala palabra. Lo que yo les dije una vez era que las materias primas eran el costo más importante en la producción. Era así como lo más lejos, lo más importante. La materia prima es lo esencial porque sin materia prima yo no tengo producto. Por lo tanto, la materia prima es tremendamente relevante. ¿Ya? Eso es así como lo primero. Lo segundo es que la mano de obra es finalmente, esas son las personas que al final permiten que uno logre la producción. ¿Ya? La mano de obra participa de la producción, pero está que yo tengo varias manos de obra. Yo tengo la mano de obra que participa así como directamente en producir o en prestar un servicio, pero también tengo otra mano de obra que está así como más lejana al proceso de producción. ¿Ya? Y eso es relevante porque resulta que cuando yo estoy pensando en solo calcular los egresos, yo tengo que calcular los egresos con toda la mano de obra. ¿Ya? Entonces, hay manos de obra que se calculan de maneras distintas. ¿Por qué? Porque hay manos de obra donde a esa mano de obra yo les voy a pagar por hora. ¿Han cachado así como cuando uno trabaja en comida rápida y a ti te pagan por hora? O cuando trabajas en entretención, así como cuando trabajas en el cine, te pagan un valor hora. Te dan un sueldo y todo lo demás, pero te pagan por hora, te calculan tu valor hora. Entonces tú logras entender que te pagan una miseria, porque te pagan así como 1.400, 1.500, 1.600 pesos la hora, ¿cierto? ¿Ustedes han trabajado en comida rápida? ¿Les han pagado esa miseria o no? Sí, pues una mugre. Que de pronto cuando tenéis 2 lucas en la mano, tú decís, chuta, mi valor hora laboral es más barata que estas 2 lucas que tengo en la mano. Ya, pero hay otros trabajos donde a ti te pagan una remuneración y es un pago mensual, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que te contraten en la clínica veterinaria, no es lo mismo que te contraten en la clínica veterinaria por hora a que te contraten con un sueldo mensual. El sueldo representa en contabilidad un costo fijo, porque pase lo que pase, se produzca o no se produzca, tengo que todos los meses pagar ese sueldo. ¿Ya? Pero cuando a mí me contratan por hora, es decir, solo por mi trabajo, entonces tiene que existir esta necesidad de generar un producto o generar un servicio para que necesiten mi mano de obra y me pagan exclusivamente por la pega que hice y punto. No hay una obligación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Se fijan? Lo que está pasando ahora, y que es muy grave, es que hay empresas que, como dejaron de vender, no tienen plata para pagar los sueldos. Entonces mandaron a la gente para la casa, cerraron sus puertas y le dijeron a la gente, mire, su contrato sigue vigente con nosotros, yo igual le voy a pagar sus cotizaciones previsionales aunque no tenga plata, me voy a endeudar y le voy a pagar sus cotizaciones previsionales todos estos meses, y usted, si necesita plata para vivir, saque de su fondo de cesantía. El problema es que nadie te asegura que esa empresa en algún momento te eche
o eche a esas personas. Y si las echa, esas personas ahí sí que no van a tener cómo echar mano del seguro de cesantía, porque es un sueldo fijo, es un sueldo que es obligatorio tener que pagarlo mes a mes. Y si no tienes plata para pagarlo, lo ideal sería que tú despidieras a la gente, porque esa gente despedida igual puede echar mano a su seguro de cesantía. ¿Se entiende o no? En estos tiempos del COVID eso ha sido una desgracia, porque a la gente no se le paga el sueldo, la gente se está consumiendo su seguro de cesantía, pero finalmente cuando de verdad necesite ese seguro de cesantía, no lo va a tener. Se supone que el seguro de cesantía está ahí para proteger a las personas. Ahora usted me dirá, pero profe, entonces, ¿qué era lo correcto de hacer para las empresas? Lo correcto de hacer para las empresas era que el Estado subsidiara esos sueldos. Y el Estado, que ha pagado miles de millones para arrendar espacio riesgo, miles de millones en hacer cajas de mercadería, lo que en realidad tenían que haber, miles de millones pagándole a los militares, lo que tendría que haber hecho el Estado es usar esos miles de millones para subsidiar todos los sueldos y que toda la gente se fuera a su casa en cuarentena, todos encerrados, nadie sale a trabajar y tu sueldo está asegurado. Y las empresas no quiebran. Eso es lo que hicieron muchos países y que lograron sobrevivir rápidamente al COVID. Pero acá en este momento se le está echando mucho la culpa también a la gente de que la gente sale igual a trabajar y tú decís, pero pucha, si la gente tiene que comer. ¿Cómo no queréis que la gente salga a trabajar si hay que comer? ¿Sí o no? No sé si ustedes tienen opinión al respecto, pero eso es relevante entenderlo desde la perspectiva de la mano de obra. ¿Cuántos de ustedes están en familia que han perdido sus ingresos? Sí, sí entendí que era cárcel. Sí, pues están regulando pagar con cárcel la cuarentena. Yo en realidad los haría a ellos pagar con cárcel por haber hecho una pésima gestión. El país tendría que haberse cerrado inmediatamente y no se hizo. Se tendrían que haber cerrado las fronteras, todo. Imagínense que ni siquiera hemos llegado al pic. Y dicen, no, es que va a haber un problema con la economía, que la economía, claro, pues obvio, si el Estado tenía que haber subsidiado, esto hubiera terminado en 2 meses y listo, en 2 meses ya hubiéramos estado libres. Llevamos más de 100 días y nos quedan por lo menos 100 más, nos quedan por lo menos 100 más, brutal. Entonces la mano de obra es relevante, es tremendamente importante la mano de obra, porque finalmente mi presupuesto de mano de obra es el que me da a entender eh, cómo voy a funcionar. Y de hecho, si ustedes se fijan, cuando una empresa le empieza a ir mal, no pueden reducir costos, por ejemplo, en materia prima, porque si no, no pueden producir la misma cantidad. No pueden reducir costos en costos indirectos, no pueden reducir costos en gastos. Lo único que pueden reducir es siempre la mano de obra. La mano de obra es lo primero que se castiga. El dinero en mano de obra es lo primero que se castiga en una empresa para regular su finanza. Incluso se prefiere no sacrificar las utilidades, pero sí sacrificar los sueldos. Y eso es importantísimo tenerlo claro. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la materia en general y nos dicen los presupuestos en general? Los presupuestos en general nos dicen que estas dos cosas, la materia prima y la mano de obra, para ustedes y para mí tiene un nombre. Y ese nombre es, y lo voy a escribir aquí, se llaman costos directos y este aquí se llama costos de la producción. Déjenme ver ahí. ¿Es idea mía o mejoraron esta pizarra? Porque antes era como el ajo. Iba a decir una palabra más fea. Ahí está. Entonces, la materia prima son los costos más importantes, ¿ya? Después viene la mano de obra, que también es importante. Y sabemos ahora que su importancia radica en que se descuenta o no se descuenta, ¿cierto? Y aquí está. Ahí sí. Le saqué un pantallazo a esta cuestión. Y cuando a la materia prima y a la mano de obra yo le sumo los costos indirectos de la producción, entonces me da mis costos de producción total.
Ahora, si a los costos de la producción yo le agrego todos esos costos que no tienen nada que ver con producir, yo obtengo obviamente mis costos totales. Pero nosotros estábamos justamente hablando de que cuando yo estoy pensando en generar un presupuesto de operaciones, el presupuesto de operaciones se refiere a las platas que necesito para operar. Por eso son de un año, porque yo necesito en el fondo considerar las operaciones, es decir, cómo voy a trabajar al año siguiente, ¿ya? Y en ese sentido, se me giró, en ese sentido, yo ese presupuesto de operaciones siempre va a comenzar primero pensando en las platas que tienen que entrar, ¿ya? Eso es como lo primero, las platas que tienen que entrar. Y con las platas que tienen que entrar, yo puedo disponer desde ahí los dineros que son para los distintos ítems. Pero resulta que ocurre algo que es muy importante, ocurre algo que es bastante curioso, que a pesar de que en el presupuesto primero estén los dineros de las ventas, generalmente los dineros de la venta es lo último que entra. Por lo tanto, yo tengo que tener plata primero para empezar a producir, para lograr esas cosas que me van a permitir generar una venta. Por lo tanto, cuando yo venda, voy a recuperar esa plata que usé para producir. ¿Eso qué significa? Significa que yo primero compro el champú, el alcohol, el algodón, y después cuando la señora me pague el corte de pelo del perro, yo voy a recuperar la plata que gasté en el champú, en el alcohol y en el algodón. ¿Cierto? ¿Está clara esa parte? Ok, entonces, gracias María José. Entonces, lo que nos sucede con los presupuestos es que después que yo ya establecí cuál era mi presupuesto de venta, después cuando yo ya dije, bueno, tengo que producir esta cantidad para lograr ese presupuesto de la venta, entonces yo recién ahí empiezo a pensar, obviamente, en cuánta plata necesito para materias primas, cuánta plata necesito para mano de obra. Y es aquí donde se viene esta como definición de la mano de obra, que dice que la mano de obra constituye el factor humano que interviene en una actividad fabril. Fabril se refiere de fábrica, que tú fabricas algo, generas algo. Y sin cuya participación obviamente no sería factible la producción. Sin la mano de obra no hay producción. A eso se refiere esta mano de obra. Y nosotros podemos entender que la mano de obra puede ser directa, que es esta la que influye en la producción, pero también puede existir una mano de obra que sea indirecta, que no tenga que ver con la producción. Y los costos de la mano de obra que son directas están constituidos por los sueldos pagados a los trabajadores, cuya actividad se va a relacionar directamente con la elaboración de bienes que una empresa produce o con la prestación de servicios que una empresa vende. ¿Ya? El presupuesto de mano de obra, cuando nosotros pensamos en la mano de obra que es indirecta, no está dentro del presupuesto de mano de obra. No está. O sea, el presupuesto en sí, cuando yo hablo de un presupuesto de mano de obra, estoy siempre pensando que es un presupuesto de mano de obra directa, porque todas las platas de mano de obra indirecta van en el presupuesto que se llama costos indirectos. Todo lo que es indirecto va en un lugar que es indirecto en el fondo. Y ahí dice, los costos de la mano de obra indirecta, en cambio, están constituidos por los salarios pagados a los empleados y trabajadores cuya actividad no se relaciona o no es factible asociarla con la elaboración de productos, pero sí en cierto modo se relacionan con la producción. Y en el ejemplo de una clínica veterinaria, ahí es súper fácil de entender. Podría decir que es a lo mejor la mano de obra directa sería el médico veterinario que va a atender a las mascotas y la mano de obra indirecta es la persona de recepción que recepciona a los clientes. Así yo podría trabajar las dos manos de obra en un ejemplo, por decir algo. ¿Cuál es la mano de obra directa? La que está directamente involucrada en lo que se va a vender. ¿Cuál es la mano de obra indirecta? Es la que, si bien se relaciona con la actividad, no es la gestora de esa actividad o no es la gestora de esa producción. ¿Alguna pregunta al respecto? Llegó la Karen.
Muy bien. Voy a anotarla aquí en mi cuaderno. Le llevan ventaja, oiga. Le llevan ventaja en la juntada de puntos. ¿Qué quiere que le diga? Ya. Luego viene el presupuesto de costos indirectos. Y esta parte yo creo que yo le puse un énfasis adicional, porque muchos de los alumnos siempre me dicen, pero profe, pero no logro entender qué son los indirectos. Dice en esta diapo que en muchas organizaciones se consideran los costos indirectos como los costos, por ejemplo, por materiales indirectos y por mano de obra indirecta. ¿Ya? Pero en otros casos se consideran como ese gasto indirecto o como aquellos que no corresponden a la producción, pero que en realidad igual tienen lejanamente algo que ver con ella. ¿Cómo funciona? Primero tengo que entender que la definición de costo indirecto es ese costo que afecta al proceso productivo en general de uno o más productos. Afecta el proceso productivo, pero que no se lo puedo asignar directamente a un solo producto sin usar algún criterio de reparto. ¿No? Por ejemplo, supongamos que yo tengo, voy a usar la pizarra de nuevo. ¿A dónde está la pizarra? La perdí. Supongamos que yo tengo este predio, ¿ya? Y en este predio hay una zona donde yo tengo esta zona que está aquí, yo tengo aquí mi plantel caprino y esta otra zona la tengo destinada para aves, ¿ya? Para gallinas, pollos, etc. Entonces aquí yo tengo mis pollos, ¿estoy con la mayúscula o no? Sí, ahí está. Acá tengo, perdón, mi plantel avícola, le voy a poner A de avícola y aquí voy a poner mi plantel caprino, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia de ambos? Si este es un fundo y yo estoy pensando, por ejemplo, en la comida que es para las aves, ese dinero que yo utilice para comprar a lo mejor maíz que le voy a dar a las aves, ese dinero es un costo que está directamente relacionado con la ave, con el ave. Con las aves. No se lo puedo asignar a las cabras porque las cabras no comen esa comida. Por lo tanto, esa plata está asignada a las aves. Ese es un costo directo, es una materia prima porque es comida que yo le voy a dar a las gallinas y esas gallinas van a producir a lo mejor huevo y ese huevo es el que yo voy a vender, por decir algo. ¿Ya? Y lo mismo para las cabras. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el dinero que yo uso, por ejemplo, para arreglar todo el cerco de todo el predio? Mantener el cerco del predio es importante porque me mantiene a los animales adentro. Por lo tanto, la mantención de la infraestructura yo no se la puedo asignar o a las aves o a las cabras, sino que es asignable en realidad a todo el sistema productivo. A todo el sistema productivo. Como es asignable a todo el sistema productivo y es un dinero que en realidad igual está relacionado con la producción, yo podría decir que la mantención de la infraestructura es un costo indirecto para mí. ¿Cachai? Es un costo indirecto. Porque igual se relaciona con la producción, pero no se le asignar a un solo producto. No se lo puedo asignar ni a las cabras ni a las aves. No puedo. Porque es general. A no ser que forzosamente yo lo reparta así para sacar algún cálculo en particular. ¿Se entiende? Acumule su puntaje. Ya. Gracias. Ya. Es por eso que en el presupuesto de costos indirectos están todas las platas que yo voy a consumir de cosas que no tienen que ver directamente con el producto en sí.
aunque sea mano de obra, aunque sea material, aunque sean insumos, pero que no tienen que ver directamente con eso. Por eso decimos en otra definición de los costos indirectos, es que este presupuesto está constituido por todos esos dineros que no se identifican con un solo tipo de producción o servicio, sino que se relacionan con ellos de una forma como indirecta, en este caso infraestructura. Son aquellos que por regla general se originan en otras áreas organizativas como la mantención. Son ejemplos de costos indirectos, por ejemplo, aquellos administrativos de toda índole, los de reparación, mantenimiento, por ejemplo, los cuales se ejecutan con la finalidad de apoyar acciones de producción. Y finalmente, llegamos al presupuesto de gastos, y aquí vienen todas aquellas platas que están por fuera de la producción. Acá también pueden haber platas administrativas, pero aquí están todas las cosas que no tienen que ver con hacer o fabricar algo, ¿ya? Las platas de los presupuestos de gasto tienen que ver, por ejemplo, con la publicidad que yo hago en internet, con el marketing o mercadeo. Marketing en realidad en castellano se dice mercadeo. Y están los de mercadeo, la página web está aquí en gastos, los pagos de seguros asociados está aquí en los gastos, en algunos casos los arriendos están aquí en los gastos, todos los gastos de oficina están aquí en estos gastos, todas las platas que no tienen que ver con elaborar o producir o generar. Como por ejemplo, y esto es pregunta de prueba, los costos de distribución son también un gasto. ¿Cuáles son los costos de distribución? Es la plata que a mí me cuesta hacer llegar mi producto a mi cliente. Esa es la distribución, es cómo llega hasta el otro lado. Si yo, por ejemplo, se me ocurre vender en la web yo vendo huevos. Entonces se me ocurre vender estos huevos y alguien me los compra. Si yo estoy en Mercado Libre, me voy a poner de acuerdo con la persona que compra y le voy a decir, ya, pero venlos a buscar tú, yo estoy en altura del metro Castillo Velasco. Si esa persona pasa un transporte y llega hasta donde estoy yo, eso significa que es el cliente el que pagó la distribución. Él vino a buscar los huevos. En cambio, si una persona me compra los huevos por la página web y yo se los voy a dejar a su casa, el que está pagando la distribución, la que está pagando la distribución soy yo. Y eso para mí es un gasto. El gasto es dinero que queda consumido en el instante, no se transforma en producto, no se transforma en nada, se va, ¡fum!, desapareció. Y eso es lo que se coloca en el presupuesto de gasto. Y el presupuesto de operaciones finalmente cierra con un resumen. Y yo hago un resumen que se llama resultado presupuestario. Y en el resultado presupuestario lo que yo hago es que pongo inmediatamente el resumen del presupuesto y coloco las ventas, los costos y cuáles son mis utilidades. Eso es lo que hago yo en mi resultado presupuestario. Veo si efectivamente las lucas me dan o no me dan. Es ahí donde yo visualizo por producto si tengo pérdidas o si tengo utilidades. ¿Ya? Recordemos que las utilidades y las pérdidas son el resultado de haber restado los ingresos menos los egresos. Los costos totales son esos. En el diagrama que vimos que eran todos los costos, todos los gastos, todo eso son los egresos totales. Por lo tanto, cuando yo a toda la plata de las ventas le resto todos los dineros que salieron, eso a mí me genera, si es una cifra positiva, me genera una utilidad, si es una cifra negativa, me da una pérdida. ¿Preguntas? Ya, ok. Entonces, la prueba se va a tratar de lo siguiente. La prueba de la próxima semana, Karen, se me había olvidado decirte que tenemos prueba la próxima semana. No sé si te acordáis tú que teníamos prueba la próxima semana. La próxima semana es la prueba y la prueba son 10 preguntas de selección única. Y esas 10 preguntas las tienen que responder en línea conmigo. Tienen que estar conectados conmigo en línea contestando la prueba. Y apenas la terminen, ustedes me avisan
yo les calculo el puntaje y les entrego inmediatamente su nota. Por privado, pero les doy su nota, ¿ya? La prueba son 10 preguntas y se les va a plantear un caso, un ejemplo, así, una actividad económica. Puede ser la clínica veterinaria, puede ser la producción de huevos, puede ser la venta de conejos, no sé, lo que sea. Va a ser, espero, algo que les guste. Y yo les voy a hacer preguntas generales con respecto a ese caso. Entonces les voy a poner esta situación y les voy a decir ya, por ejemplo, para mejorar las ventas, ¿qué consideraciones hay que tener en el presupuesto, por ejemplo? Entonces ahí yo les voy a poner 4 opciones y usted va a elegir el criterio que sea el que mejor se ajuste a la toma de decisiones. Porque si hay algo que entendí haciendo este ramo es que, y esto lo estaba guardando para el final, es que este ramo, para lo que les sirve a ustedes, es justamente para tomar mejores decisiones profesionales. Por eso ustedes tenían contabilidad en su malla. Y es una pena que ya no la tengan, en el fondo, que haya salido de la malla. Pero en el fondo este ramo lo que sirve es para eso, es para tomar mejores decisiones. Y eso es lo que yo les voy a preguntar en la prueba. O sea, es una prueba de materia, pero es de aplicación de materia, no a través de un ejercicio matemático, no a través de calcúleme las utilidades, calcúleme la depreciación, no. Tiene que ver exclusivamente con cómo toda la materia que hemos logrado ver en este tiempo les ayuda a ustedes a tomar mejores decisiones en un caso práctico. ¿Ya? De esa forma voy a preguntarles yo la materia. Y espero que la prueba les guste más que el ramo, porque yo estoy segura que les va a ir bastante bien. Ahora, si de las cuatro opciones siempre va a haber una que es mejor que las demás. Esa que es mejor que las demás va a valer 5 puntos y las demás van a valer 2. ¿Ya? La única forma de que usted tenga 0 puntos es que no responda nada. Las preguntas de lava les van a aparecer de a una. Y para poder avanzar tienen que contestarla. Si usted no la contesta y avanza, va a quedar con 0 puntos, porque no puso nada. ¿Ya? Lo mismo que si usted marcó 2 respuestas, también va a quedar con 0, porque 2 es lo mismo que nada. Se tiene que responder una sola alternativa. Y además no puedes retroceder a la pregunta anterior por si la quieres cambiar. Por lo tanto, es una prueba muy rápida, es una prueba que se termina en 15, 20 minutos, no más. Y pueden responder la prueba con el cuaderno en mano, pueden responderla con la materia, pueden tener apuntes, el torpeo que ustedes quieran. ¿Ya? Porque obviamente es una prueba donde vamos a evaluar el contenido de la materia, no ejercicio, pero yo voy a evaluar la aplicación de esa materia en la toma de decisiones. ¿Alguna pregunta? ¿No? Perfecto. Y lo último que les voy a decir, espérense, voy a dejar la grabación acá para no dar la lata al resto, pero, o si usted la quiere escuchar de nuevo para no latearlo, espérenme, voy a detener la grabación.